Mi nombre es Isabel. Tengo 27 años y trabajo como editora en una editorial. Nada demasiado pretencioso, solo un trabajo de edición normal que conseguí justo después de la universidad. Llevo allí unos años trabajando con diferentes autores en sus manuscritos. Es un trabajo decente, me da para vivir, ya sabes cómo es. Probablemente debería hablarte primero de mi familia, ya que son el motivo principal de todo este lío. Están mis padres. Mamá y papá llevan casados 35 años. Ambos son profesores universitarios. Mamá enseña estudios culturales y papá enseña literatura española. Luego está mi hermana mayor, Beatriz. Ella también está en el mundo académico, enseñando filología inglesa en la misma universidad donde trabajan nuestros padres. Lo que pasa con mi familia es que se supone que todos son una especie de genios literarios. Mamá publicó 2 libros de poesía. Papá escribió un libro hace mucho tiempo, cuando era joven, y todavía no deja de hablar de él. En serio, cada vez que alguien viene a casa, les mete el libro en la cara con su autógrafo. Beatriz lleva más de 3 años trabajando en su propio libro, siempre diciendo que está casi terminado cada vez que nos vemos. Crecer en esa casa era como vivir en una especie de concurso de escritura en el que nunca me inscribí. Papá siempre hablaba de cómo Beatriz tenía un talento increíble para escribir, de cómo iba a ser la próxima gran autora. Luego me miraba a mí y decía cosas como, bueno, simplemente no veo esa misma chispa en Isabel. Gracias, papá. Realmente ayuda a construir la confianza. Mamá y Beatriz simplemente se reían cuando intentaba unirme a sus conversaciones sobre escritura. Decían que ni siquiera podía construir una frase correcta, y mucho menos escribir algo que valiera la pena leer. Era como ser la única persona sin oído musical en una familia de músicos. Pero aquí está la cuestión. Empecé a escribir cuando era solo una niña en primaria. Hubo un concurso escolar de cuentos de hadas y escribí mi primera historia. Estaba tan emocionada que corrí a casa para enseñársela a mis padres. Gran error. En lugar de cualquier tipo de ánimo, papá simplemente la destrozó. Sacó su bolígrafo rojo y marcó cada error, diciéndome que era completa basura. Mamá y Beatriz se unieron, riéndose y diciendo que ni siquiera debería molestarme en intentar escribir nada nunca más. Beatriz dijo que solo una persona loca podría inventar semejantes disparates. Lloré esa noche, me dijeron que no debía sentirme mal por escuchar la verdad. Cuando realmente gané el primer premio en ese concurso, Beatriz simplemente se encogió de hombros y dijo que todo el mundo recibía certificados como ese, que mi victoria no significaba nada. Pero ¿sabes qué? Mi profesora de lengua y literatura en el colegio siguió animándome. Dijo que mis historias eran buenas y que no debía rendirme. Así que no me rendí. Simplemente dejé de mostrarles a mi familia cualquier cosa que escribiera. Seguí participando en concursos. Seguí escribiendo para el periódico escolar. También gané un montón de primeros premios, pero nunca se lo conté. ¿Para qué molestarme si siempre encontrarían la manera de menospreciarme? Cuando llegó el momento de la universidad, les dije que quería estudiar filología. No les gustó nada. Papá dijo que no tenía futuro en la literatura, que debería elegir algo práctico como derecho o contabilidad. Pero conseguí una beca completa para estudiar filología de todos modos, e incluso tomé cursos adicionales de escritura por mi cuenta. No estaban contentos, pero bueno, no era su dinero. Avancemos hasta ahora. Estoy trabajando en esta editorial, me va bastante bien, cuando algo sucedió que simplemente me destrozó. Era mi día libre, un sábado normal. Abrí mi portátil para revisar algunos correos electrónicos y ¡zas!, una notificación de Facebook. Beatriz había publicado algunas fotos. Hice clic en su perfil y lo que vi me golpeó como un camión. Fotos de una fiesta. No cualquier fiesta. La fiesta del 35 aniversario de bodas de mis padres. Había muchísima gente. Tías, tíos, primos que no había visto en años. Incluso compañeros de mis padres y vecinos. Todos estaban elegantes, pasándoselo genial. Grandes sonrisas por todas partes. Pero aquí viene lo mejor, yo no estaba allí. Ni siquiera me invitaron. Debajo de una de las fotos Beatriz había escrito, aniversario de papá y mamá con sus seres más queridos.
Me quedé allí sentada mirando la pantalla durante media hora, desplazándome por cada foto, viendo a toda esa gente celebrando a mis padres, y yo no salía en ninguna. Era como si ni siquiera existiera. Lo peor fue que aproximadamente un mes antes de esto, había llamado a mamá para preguntarles cómo pensaban celebrar su aniversario. Ella dudó un poco y luego me dijo que estaban demasiado cansados para fiestas este año y que no iban a celebrar nada. Le creí. Incluso les envié un bonito regalo por mensajero y los llamé para felicitarlos el día de su aniversario real. Pero ahí estaba yo, mirando fotos de esta enorme fiesta de la que fui específicamente excluida. El aniversario de mis propios padres, y me dijeron que no habría celebración solo para mantenerme alejada. Ni siquiera pude atreverme a llamarlos para preguntarles por qué. ¿Qué sentido tenía? Estaba cristalino que no me consideraban parte de su familia. Todos esos años sintiéndome como una extraña en mi propia casa, y esto simplemente lo confirmó. Tenían a su verdadera familia, a Beatriz y a toda esa otra gente, y luego estaba yo. La decepción que tenían que tolerar. Simplemente me senté y lloré. Luego me enfadé. Luego abrí un documento en blanco en mi ordenador y empecé a escribir. No lo planeé. Solo necesitaba sacar todo ese dolor de mi sistema. Pensé que tal vez escribiría unas pocas páginas y me sentiría mejor. Pero una vez que empecé no pude parar. Así que allí estaba, sentada frente a mi portátil con las lágrimas aún secándose en mi cara. Y simplemente seguí escribiendo. Lo que comenzó como un intento de desahogar mis sentimientos se convirtió en algo mucho más grande. Empecé a escribir sobre mi infancia, sobre crecer en esta casa donde la literatura lo era todo, pero yo no era nada. Escribí sobre cómo toda mi familia estaba conectada con los libros y la escritura de alguna manera. Cómo ver a mis padres en su mundo académico me hizo querer estudiar literatura también. Tenía este sueño, ¿sabes?, que tal vez algún día escribiría algo increíble y me convertiría en una escritora famosa, y finalmente mis padres se sentirían orgullosos de mí. Finalmente verían que yo también tenía talento. Pero en lugar de aliento, todo lo que recibí fue una constante comparación con Beatriz. Papá siempre decía cosas como: tu hermana realmente tiene un don para escribir, justo delante de mí. Luego añadía: simplemente no veo esa misma habilidad en Isabel. No les bastaba con alabar a Beatriz. Tenían que asegurarse de que yo supiera que no estaba a la altura. Escribí sobre ese concurso de cuentos de hadas cuando era pequeña. Lo emocionada que estaba de mostrarles mi historia, pensando que tal vez esta vez se sentirían orgullosos. Pasé 3 meses escribiendo este libro. 3 meses enteros volviendo a casa del trabajo y vertiendo mi corazón en estas páginas. Cada fin de semana, cada tarde, solo escribiendo sobre todo lo que me había pasado. Todos los desaires, todas las veces que me hicieron sentir que no era lo suficientemente buena. Todas las maneras en que me mostraron que no era realmente parte de su familia. Cuando finalmente lo terminé, no sabía qué hacer. Se quedó en mi ordenador durante otro mes mientras dudaba si debía mostrárselo a alguien. Parte de mí pensó que tal vez debería simplemente borrar todo y fingir que nada de esto había sucedido. Pero luego pensé en mi trabajo en la editorial. Trabajo con autores todo el tiempo, ayudándolos a mejorar sus historias. Veo manuscritos ir y venir, algunos buenos, otros terribles. Y sabía que mi historia era honesta, aunque no fuera perfecta. Así que finalmente reuní el valor para llevársela a mi director editorial. Me temblaban las manos literalmente cuando entré en su oficina. He estado trabajando en este libro durante 3 meses, le dije. Lo escribí de forma sencilla y honesta, directamente desde mi experiencia. Apenas levantó la vista cuando puse el manuscrito en su escritorio. Simplemente lo empujó a un lado y dijo: lo miraré más tarde. Salí de allí pensando que probablemente recibe cosas así todo el tiempo de empleados que creen que pueden escribir. Probablemente simplemente las tira a la basura cuando nadie mira. Volví a mi escritorio sintiéndome como una idiota. Aquí estaba yo pensando que podría tener algo que valiera la pena leer, y a él ni siquiera le importó echarle un vistazo. Supuse que ese era el final. Otro intento fallido de lograr que mi familia viera que no era una inútil. Pasaron 2 semanas.
2 semanas en las que intenté no pensar en ese manuscrito que estaba en su escritorio, probablemente enterrado bajo una pila de otros papeles. Seguí haciendo mi trabajo de edición regular, ayudando a otras personas a hacer realidad sus sueños mientras los míos acumulaban polvo. Entonces me llamó a su oficina. Isabel, dijo, este libro me ha gustado mucho. Es una gran historia y creo que deberíamos seguir adelante con él. Me quedé allí mirándolo fijamente. No podía creer lo que oía. Realmente lo había leído y le había gustado. Sabes, continuó, me reconocí en algunas de estas páginas. La forma en que la familia puede hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno, que no perteneces. Esto es algo con lo que mucha gente conectará. Fue entonces cuando todo empezó a moverse muy rápido. La editorial decidió promocionar mi novela. Publicaron extractos en su sitio web y una de las partes más interesantes se publicó en una revista literaria que presenta a autores jóvenes, autores de verdad, no solo aspirantes como yo. Luego empezaron a llegar los comentarios. Los lectores preguntaban cuándo estaría disponible el libro completo. Querían leer toda la historia. La editorial vio todo este interés y decidió arriesgarse conmigo. Imprimieron una gran tirada del libro de inmediato y funcionó. La gente empezó a comprarlo, a hablar de él, a compartirlo. Mi libro se estaba volviendo popular. Yo, la decepción de la familia que no podía construir una frase correcta según mis padres y mi hermana. Las entrevistas comenzaron a continuación, una tras otra, diferentes medios de comunicación querían hablar conmigo sobre el libro. En cada entrevista, me aseguraba de decirles que no era ficción. Esta era mi vida real, mi experiencia real de crecer en una familia que nunca creyó en mí. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana un martes. Apenas estaba despierta cuando escuché la voz de papá. Y déjame decirte, estaba furioso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Isabel?, gritó por teléfono. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a esta familia? Antes de que pudiera responder, mamá le quitó el teléfono. Nos has avergonzado, dijo. Todos nuestros amigos y parientes están llamando preguntando si realmente te tratamos tan mal como escribiste en ese libro. Luego Beatriz se puso al teléfono. Estás destrozando nuestra reputación, dijo. La gente en la universidad nos mira de otra manera ahora. Necesitas arreglar esto. Siguieron así durante 20 minutos. Los tres por turnos gritándome, diciéndome que era una mentirosa, que me había inventado todo solo para vender libros. Papá exigió que hiciera una declaración pública diciendo que todo era ficción. Necesitas decirle a todo el mundo que nada de esto realmente sucedió, dijo. Di que fue solo una historia que te inventaste. Pero no está inventado. Les dije que todo lo que estaba en ese libro realmente había sucedido. Me trataron exactamente como escribí. Eso solo los enfureció más. Me llamaron desagradecida. Dijeron que estaba intentando destruir sus carreras sin motivo alguno. Finalmente les colgué, pero siguieron llamando todos los días durante una semana, a veces varias veces al día, siempre lo mismo, exigiendo que me retractara de mi historia, diciéndome que estaba arruinando sus vidas. Así que bloqueé sus números. Estaba harta de escucharlos intentar manipularme sobre mis propias experiencias. Aproximadamente un mes después, estaba en casa viendo la televisión cuando cambié a un programa de entrevistas. Y allí estaba mi madre sentada frente al presentador como si fuera una celebridad. El libro es pura ficción, decía. Nunca abusamos de Isabel. Nunca la acosamos ni la tratamos mal. Se inventó todo esto. El presentador le preguntó por qué mentiría sobre algo así. Y mamá tenía su respuesta preparada. Ella escribió este libro escandaloso para llamar la atención. Quería hacerse la víctima para vender más ejemplares. Siempre ha habido amor y armonía en nuestra familia. Siempre hemos tratado a nuestras 2 hijas por igual. Me quedé allí sentada viendo a mi propia madre mentir en televisión nacional sobre cómo me trataron. Parecía tan sincera, tan herida por mis falsas acusaciones. Si no la conociera, yo misma la habría creído. Pero aquí está la cuestión, no soy tonta. Guardo registros de conversaciones importantes, especialmente con mi familia. Así que cuando mamá dijo que no celebrarían su aniversario, guardé esos mensajes de texto.
Tenía capturas de pantalla de ella diciéndome que estaban demasiado cansados para fiestas este año y que no celebrarían nada. Y por supuesto, había guardado esa foto de la página de Facebook de Beatriz, la de su gran fiesta de aniversario con todos sus seres más queridos, todos excepto yo. Así que lo publiqué todo en mis redes sociales. Las capturas de pantalla de los mensajes de mamá diciendo que no habría fiesta y luego la foto que demostraba que en realidad hubo una gran celebración de la que fui deliberadamente excluida. Para entonces tenía miles de seguidores, incluidos algunos de mis parientes y amigos y compañeros de mis padres. La respuesta fue inmediata. Todos pudieron ver la prueba allí mismo. Mi madre me había mentido sobre la fiesta y había mentido en la televisión sobre que nuestra familia era amorosa y armoniosa. La evidencia estaba allí en blanco y negro. La gente comenzó a comentar, a compartir la publicación, a hablar de cómo mis padres habían sido descubiertos en su mentira. Algunos de mis parientes incluso se pusieron en contacto conmigo en privado para disculparse. Dijeron que no tenían idea de lo que realmente estaba pasando en nuestra familia. Tus padres siempre nos dijeron que no querías comunicarte con nadie, me envió un mensaje mi tía Carmen. Dijeron que eras antisocial y que preferías mantenerte alejada de los eventos familiares, me llamó mi primo Marcos unos días después. En su fiesta de aniversario, tus padres le dijeron a todo el mundo que tenías problemas mentales. Dijeron que eras una especie de fóbica social que se había aislado de todos y que no debíamos intentar contactarte porque podría empeorar tu condición. Era increíble. Incluso en su propia fiesta, estaban difundiendo mentiras sobre mí para justificar por qué no estaba allí. No podían simplemente admitir que no me invitaron. Tenían que hacerme parecer mentalmente enferma y difícil de tratar. Pero la verdad estaba ahí fuera ahora y se estaba extendiendo rápidamente. Mi libro se vendía aún mejor porque la gente podía ver que mis padres habían intentado encubrir su comportamiento y habían fallado. La evidencia estaba ahí para que todos la vieran. Fue entonces cuando las consecuencias realmente empezaron a golpearlos. La Universidad Católica donde todos trabajaban, mamá, papá y Beatriz, tiene un gran énfasis en los valores familiares. Se promocionan como una institución que defiende las relaciones familiares tradicionales y el comportamiento moral. Bueno, resulta que tener tu disfunción familiar expuesta en un libro superventas y luego mentir al respecto en televisión no encaja con su imagen. La administración de la universidad decidió que mis padres habían deshonrado su misión centrada en la familia. Mamá y papá tuvieron que buscar trabajo en un instituto público. Beatriz empezó a decir que de todos modos quería dejar la vida académica, pero todo el mundo sabía que solo intentaba salvar las apariencias. Sus sueños de seguir los pasos de nuestros padres en esa prestigiosa universidad habían terminado. Y entonces sucedió algo increíble. La misma Universidad Católica que despidió a mi familia me invitó a dar una conferencia sobre las relaciones familiares y cómo superar la disfunción. Yo, la hija a la que habían descartado por no tener talento para la comunicación. Acepté, por supuesto, de pie en el mismo auditorio donde mis padres solían dar sus conferencias, hablando a profesores y estudiantes sobre cómo las familias pueden dañar a sus hijos y lo importante que es creer en uno mismo incluso cuando nadie más lo hace. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Empecé a reconstruir relaciones con tías, tíos y primos con los que no había hablado desde que era niña. Todos esos años sintiéndome aislada y sola. Y fue porque mis padres habían estado trabajando activamente para mantenerme alejada de personas que podrían haberme apoyado. Después de todo lo que pasó, pensé que la historia había terminado. Pero en realidad, solo era el comienzo de algo más grande. La conferencia en la Universidad Católica fue también que otras instituciones empezaron a contactarme. Al parecer, la noticia se extendió en los círculos académicos sobre esta autora que había escrito sobre disfunción familiar y podía hablar sobre cómo superarla. Universidades, centros de formación, incluso institutos de secundaria, empezaron a invitarme a hablar con sus alumnos. Mi primera gira de conferencias me llevó a 5 comunidades autónomas diferentes. Me subía al escenario y contaba mi historia sobre crecer sintiéndome inútil, sobre una familia que nunca creyó en mí, y sobre cómo finalmente encontré mi voz a través de la escritura. La respuesta fue increíble. Los estudiantes se acercaban a mí después, algunos llorando, diciéndome que se sentían de la misma manera en sus familias. Pensé que era la única, me dijo una chica en una universidad de Andalucía.
Mis padres siempre me comparan con mi hermano también. Me hacen sentir que no soy lo suficientemente buena, haga lo que haga. Un chico en otro centro dijo, tu libro me hizo darme cuenta de que lo que mi familia me hace no es normal. Pensé que todas las familias despreciaban a sus hijos así. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia ya no era solo sobre mí. Era sobre todas esas personas a las que les habían hecho sentir pequeños las personas que se suponía que más debían quererlos. No solo estaba contando mi historia. Estaba dando permiso a otras personas para reconocer su propio dolor. Los compromisos para hablar seguían llegando. Empecé a viajar casi todos los fines de semana, yendo a diferentes universidades y centros por todo el país. Cada vez conocía a más gente que conectaba con lo que yo había vivido. Algunos de ellos tenían familias que los apoyaban ahora. Otros seguían lidiando con el mismo tipo de rechazo que yo había experimentado. Durante este tiempo corté por completo el contacto con mis padres y Beatriz. Ya no bloqueaba sus números porque habían dejado de llamar. Creo que finalmente se dieron cuenta de que sus intentos de controlar la narrativa se habían vuelto completamente en su contra. Mi libro seguía vendiéndose bien, y cada vez que hablaba en público, su comportamiento recibía más atención. A veces me enteraba de cosas a través de mis parientes. Mi tía Carmen me dijo que mamá y papá estaban teniendo dificultades en su nuevo instituto. Al parecer, algunos de los otros profesores habían leído mi libro y sabían quiénes eran. Era incómodo para ellos que sus problemas familiares fueran de conocimiento público en su lugar de trabajo. Beatriz de hecho había dejado su trabajo de profesora, pero no por elección como ella afirmaba. Mi primo Marco se enteró por alguien de que la universidad la había forzado a irse después de que mis padres fueran despedidos. Su carrera académica había terminado antes de que realmente comenzara. Ahora trabajaba en una oficina. Nada relacionado con la literatura o la educación. Una parte de mí se sintió mal por cómo le salieron las cosas. Pero luego recordaba esa foto de su fiesta de aniversario con todas esas personas que supuestamente también eran mi familia, y como les habían dicho a todos que yo estaba mentalmente inestable para explicar por qué no estaba allí. Se lo habían hecho a sí mismos. Aproximadamente 6 meses después de mi primera gira de conferencias, empecé a tener ideas para un segundo libro. Este no sería sobre mi pasado. Sería sobre avanzar, sobre lo que sucede cuando finalmente te liberas de las personas que te retienen, incluso cuando esas personas son tu propia familia. Quería escribir sobre la resiliencia, sobre cómo puedes construir una vida para ti cuando todo lo que creías saber sobre la familia se desmorona. Había conocido a tanta gente durante mis viajes que estaba lidiando con situaciones similares, y quería contar sus historias también, con su permiso, por supuesto. Cuanto más pensaba en ello, más me emocionaba. Este libro sería sobre la esperanza, sobre la posibilidad de crear tu propio sistema de apoyo cuando tu familia biológica te falla. Había aprendido mucho al reconectar con mis parientes lejanos, al conocer a todos esos estudiantes y jóvenes que entendían lo que yo había pasado. Empecé a escribir de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. Con mi primer libro, estaba escribiendo desde un lugar de dolor e ira. Esta vez estaba escribiendo desde un lugar de fortaleza. Me había demostrado a mí misma que podía tener éxito a pesar de lo que mis padres pensaban de mí. Había encontrado mi voz y la gente estaba escuchando. Los compromisos para hablar seguían llegando. Ya había estado en casi 20 provincias españolas y mi calendario estaba reservado con meses de antelación. Algunas de las universidades más grandes me ofrecían bastante dinero por ir a hablar, lo suficiente como para que estuviera considerando reducir mi trabajo de edición para centrarme más en esto. Era curioso. Aquí estaba yo viajando por el país hablando de literatura y escritura, haciendo exactamente lo que mis padres siempre habían dicho que nunca podría hacer. Ganaba más dinero con las conferencias y las ventas de libros de lo que probablemente ellos nunca ganaron como profesores. Y en el proceso, estaba ayudando a la gente. En una universidad de Cataluña, una joven se me acercó después de mi charla. Tendría unos 20 años y tenía lágrimas en los ojos. He estado trabajando en una novela durante 2 años, dijo. Pero mi familia sigue diciéndome que estoy perdiendo el tiempo. Dicen que debería centrarme en algo práctico. Después de escucharte hablar, creo que voy a terminarla. Deberías, le dije. No dejes que nadie más decida de lo que eres capaz.
Esa conversación me acompañó durante semanas. Esta chica tenía talento. Podía notarlo solo por la forma en que hablaba de su escritura. Pero su familia estaba intentando aplastar sus sueños de la misma manera que la mía había intentado aplastar los míos. Al menos ella ahora tenía mi ejemplo. La prueba de que se podía tener éxito a pesar de ese tipo de negatividad. Mi segundo libro se estaba gestando más rápido que el primero. Tenía tanto material de mis viajes, tantas historias de personas superando la disfunción familiar y construyendo vidas mejores para sí mismas. Lo estaba llamando Encontrando tu voz, un viaje más allá de las expectativas familiares. La editorial ya estaba entusiasmada con él basándose en el esquema que les había mostrado. Querían que el lanzamiento coincidiera con una importante gira de conferencias, llegando a algunas de las universidades más grandes del país. Todavía vivo en el mismo piso, todavía trabajo a tiempo parcial en la editorial, aunque han sido increíblemente flexibles con mi horario de viajes. Mi director editorial se ha convertido en uno de mis mayores apoyos, siempre presumiendo de haberme descubierto. A veces pienso en contactar a mis padres y a Beatriz, tal vez intentar reconstruir algún tipo de relación. Pero luego recuerdo cómo manejaron todo. Las mentiras, los intentos de sabotear mi éxito, la forma en que me pintaron como mentalmente enferma para justificar excluirme de los eventos familiares. Construí una buena vida sin ellos. Tengo relaciones con parientes que realmente se preocupan por mí, una carrera que es significativa y exitosa, y el respeto de la gente que importa. Ya no necesito su aprobación. Mi historia aún no ha terminado. En todo caso, siento que apenas está comenzando. Tengo más libros que escribir, más personas a las que llegar, más jóvenes escritores a los que animar, y voy a seguir haciéndolo sin importar lo que nadie piense al respecto.